José Miguel Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, José Miguel, llevamos ya unos años de presidencia de Emmanuel Macron, ha revalidado, ¿no?, ese mandato, será su segundo gobierno en Francia. ¿Cuáles serían las claves de este liderazgo? ¿Cuáles son las características de Macron y que le pueden haber valido para recabar parte de los apoyos en estas dos rondas de elecciones? Pues mira, para mí hay como dos puntos importantes. Como bien indicabas, es su segunda reelección. En la primera, él decidió salirse del status quo y ir por su cuenta y emprender lo que él llamó una gran marcha puerta a puerta, donde pues iba escuchando a los ciudadanos y desde ahí fue capaz de poner de manifiesto un liderazgo nuevo, diferente, joven. No hay que olvidar que era menor de 40 años cuando salió elegido por primera vez y que era como algo nuevo que llegaba a la vida de los franceses, que estaban ya un poco hartos de los políticos anteriores que habían tenido hasta ese momento. Esa fue su primera elección. En estos 5 años, como comentabas, ha tenido varios problemas, los chalecos amarillos, cómo ha gestionado la pandemia, cómo está gestionando ahora la guerra de Ucrania, y estamos viendo que ahora su liderazgo ha sufrido mucho más. Aún así, ha sacado unos buenos datos, 58% con respecto a 42% de Marine Le Pen. Pero hay una alta abstención, creo que era del 29%, y además los franceses es como que han elegido lo mejor dentro de lo malo. Dicho de otro modo, hay una frase muy española que más vale lo malo conocido. A mí esa frase no me gusta, pero parece que los franceses han decidido ir por ahí. ¿Por qué? Porque la otra opción es la extrema derecha. Además, los rivales a los que se enfrentaban en la primera vuelta tampoco eran rivales de peso que pudieran hacerle frente. Todo esto, más algunas características que él tiene, como que es un gran orador, como que es muy capaz de a través de su comunicación, crear una visión y llevarse a sus adeptos con él en esa visión. Todo eso unido a unos rivales no suficientemente fuertes o que dan mucho miedo al votante habitual francés, han hecho que en esta reelección haya ganado con cierta rotundidad. Un 58% me parece que es un buen dato para él. Dentro de estos retos que tiene ahora Emmanuel Macron por delante, dentro de esa estrategia, ¿no?, de esa agenda, Macron también se ha perfilado durante su primer mandato como un líder europeísta, ¿no?, proeuropeo, ha reforzado el famoso eje franco-alemán y la victoria de Macron da al final una serie de continuidad, ¿no?, respecto a, por ejemplo, Le Pen, que pues sí ponía en riesgo esa salida de Francia, o al menos de momento sería una de las posturas. Da un balón de oxígeno a Europa, a la integración europea. ¿Qué podemos esperar en este sentido, en clave del liderazgo europeo? Mira, Macron es una persona que todavía es joven, que es muy brillante, que tiene muy buena imagen, que está preparado. Todo esto juega a su favor en un momento de incertidumbre. Él se ha llegado a considerar en una entrevista como un líder en tiempos de guerra, en tiempos de máxima incertidumbre. ¿Por qué? Porque se atreve con las decisiones que toma, es valiente, tiene coraje a la hora de tomar decisiones, y en un momento de incertidumbre como este necesitamos personas que se mojen, que sean capaces de tomar estas decisiones duras, importantes y a veces que no todo el mundo entiende. Todo esto juega a su favor porque él entiende que Europa es mejor cuanto más unida y más grande sea. Además, teniendo en cuenta los peligros que nos vienen de fuera de Europa, sobre todo por el este, en Rusia, cómo China a nivel comercial está ganando muchísimos enteros a nivel mundial, y Francia y Macron específicamente sabe que no pueden quedarse atrás. Entonces, él trabaja en esa unidad, y en estos momentos el votante francés tiene muy claro que Europa, con los peligros, con los riesgos que hay ahí fuera, es muchísimo más fuerte con un liderazgo
conjunto, unido. Es verdad que les gustaría volver a ser la Francia grande, la Francia individual, pero son conscientes que no podrían competir con las grandes economías y con los grandes peligros que hay ahí fuera, como China, como Rusia, o incluso, si hablamos del ámbito comercial, incluso como Estados Unidos y Norteamérica en general. Por lo tanto, esa parte que tiene Macron, europeísta, de persona que toma decisiones y que sabe claramente que somos más fuertes cuanto más unidos estemos, pues ha jugado también a su favor, y en muchos votantes que estaban, bueno, que no tenían claro hacia dónde ir ante la opción de la extrema derecha, que ya había avisado de alejarse de Europa y de acercarse a Putin, bueno, pues ahora mismo, en estos momentos, no hay muchas personas que a eso, que esa opción les valga. Por lo tanto, él también ha aprovechado este momento vital de incertidumbre, este entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo, como hemos hablado otras veces aquí, para bueno, pues captar también esos votantes que pueden tener miedo a las otras opciones, en este caso a la otra opción que tenían. Al lado de las críticas, ¿no? de lo menos positivo, sí que se le acusa en algún sentido de cierta arrogancia, alejado de la Francia periférica o de la Francia menos vinculada a los negocios. ¿Cómo ves este lado y cuáles serían las claves para sortear esa otra incertidumbre y dificultad? Pues mira, históricamente decía, al principio Macron fue visto como savia nueva, pero también es verdad que en estos 5 años se le ha identificado mucho con esa parte elitista. Él ha estudiado en algunas de las mejores universidades, ha estudiado filosofía, luego estudió políticas, en algunas de las mejores universidades francesas como la ENA. Entonces, ha sido visto como alguien que venía de la élite, que además trabajó en banca, en el sector privado, con lo cual, una vez que empezó a poner de manifiesto políticas, estas políticas tenían mucho que ver con esa parte más conservadora, más de derechas, aunque él no se moja y no entra en calificarse o etiquetarse a sí mismo como de político de derechas o de izquierdas. Sus políticas sí que parecían ser más conservadoras, más de derechas, incluso más elitistas. Por ejemplo, no ha entrado en temas en estos 5 años como la inmigración, como el aborto, como la pena de muerte, es decir, temas bueno, pues que en los que no se sentía probablemente tan cómodo y que podrían ser más de izquierdas. En este sentido, bueno, pues se le ha visto como un político alejado de esa Francia periférica, un político incluso distante. ¿Y cómo se cambia esto? Pues utilizando una palabra maravillosa que todos los líderes deberían tener, que es la humildad, y otra que no le va a la zaga, que es la empatía. Yo creo que necesita Emmanuel Macron más humildad, más empatía con todo el mundo. Es verdad que su primer discurso tras ser elegido ha sido que va a gobernar para todo el mundo, que bueno, pues que ha escuchado el mensaje, pero yo entraría sobre todo en estas 2 palabras: humildad y empatía, manteniendo lo que hace muy bien, ese pensamiento diferente, ese coraje en la toma de decisiones y esa gran comunicación, ese gran orador que es, pero que refuerce esa parte de empatía y humildad, que son las que le van a acercar a la gente y que es lo que necesita el pueblo francés y Europa en general en estos momentos. Pues nos quedamos con esas luces y sombras de Emmanuel Macron, como siempre. José Miguel, muchas gracias. Raquel, un verdadero placer. Buenas tardes.